Bienvenidos todos nuevamente a una sesión más de nuestra clase de macroeconomía o economía 2. Y el día de hoy vamos a ver dos temas. El primero de ellos va a ser desempleo e inflación. Este es un tema facilito, este es un tema rápido. Y el objetivo de este tema pues es ver qué tan ligados están el empleo y la inflación, entender qué es la inflación, ¿sí? Y la importancia pues del desempleo. Ese va a ser el objetivo del día de hoy. Y alguien que nos pueda ayudar como a definir o qué es lo que entendemos por inflación. ¿El aumento de algo? El aumento de algo, bien, el aumento específicamente pues de los precios, ¿no? Cuando nosotros escuchamos la palabra inflación, hubo inflación, lo primero que se nos viene a la mente seguramente es que las cosas van a estar más caras, especialmente pues los productos de consumo, ¿no? La inflación es tal cual un aumento en los productos, sobre todo pues o específicamente en los de la canasta básica, y que cada vez van a ser pues más caros, ¿no? O que en esta ocasión van a ser más caros. ¿Cuáles son las implicaciones de la inflación? Pues que voy a tener menos dinero en los bolsillos, ¿no? Porque al pagar la misma cantidad de leche, de huevo, de productos pues de la canasta básica, pues me va a salir un poco más caro y mi empleo o el pago por mi empleo, digamos mi sueldo, pues va a ser el mismo, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos los problemas, ahí es donde empezamos a perder poder adquisitivo. Bien, el ritmo de creación y destrucción de empleos no es constante y fluctúa durante el ciclo económico. Recuerden que la semana pasada veíamos el ciclo económico, que en algunas ocasiones, o bueno, cuando tenemos un periodo pues de recuperación económica, estábamos hacia arriba, y algunas ocasiones en las que existe una recesión, que son dos o más dos periodos por lo menos consecutivos en los que existe una contracción económica, podemos llamarle recesión. Entonces, eso le vamos a llamar el flujo económico o el ciclo económico. El hecho de que algunas ocasiones estemos por encima de la frontera de posibilidades de producción o por el PIB, por el Producto Interno Bruto, eh, eh, el Producto Interno Bruto, pues, esperado, vaya, y algunas ocasiones estaremos por debajo del PIB potencial, perdón, le vamos a llamar PIB potencial, ¿no? Entonces, ese va a ser nuestro ciclo económico. Entonces, en algunas ocasiones, el empleo, pues, va a fluctuar también dependiendo del ciclo económico en el que estemos. Si estamos en recesión, tendremos menos empleos, y si estamos en una expansión o si estamos en un ciclo económico de crecimiento, pues seguramente que tendremos más empleos. Dice acá, durante una recesión se destruyen más empleos de los que se crean, de tal manera que el número de empleos disponibles disminuye. Pero durante una expansión, durante un crecimiento económico, se crean más empleos de los que se destruyen, así que el número de empleos aumenta. Ahora vamos a ver qué es el desempleo como tal. No todas las personas que tienen un empleo pueden encontrarlo. Con el fin de situar las cifras de personas desempleadas en perspectiva, usamos una medida que se llama la tasa de desempleo. Esa tasa es el número de personas empleadas, perdón, es el número de personas desempleadas expresada como un porcentaje de todas las personas que tienen un empleo o que buscan uno. La tasa de desempleo no es una medida perfecta de su utilización del trabajo por dos razones. Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, la forma en la que nosotros medimos qué tanto empleo existe o qué tanto desempleo existe es con la tasa de desempleo tal cual, ¿no? Y aquí la tasa de desempleo va a contar a todas estas personas que cuentan o que no cuentan con un empleo, especialmente por las que no tienen empleo y que están buscando uno. Por ejemplo, y aquí vamos a levantar la manita todos aquellos que tenemos un empleo, ya sea de tiempo parcial o tiempo completo. ¿Ok? Tenemos 3 manitas, 4, 5 manitas. Perfecto. Tenemos 4 manitas levantadas. 4 manitas de 15 personas. Ok. Estos compañeros tienen entonces un empleo. Y ahora vamos a levantar la mano de estos 5 manitas que vimos. ¿Cuántos de ustedes tienen un empleo parcial? Esto es de menos de 8 horas diarias. Que veo
4, 5 manitas. Todas las manitas, todos entonces tienen un empleo de tiempo parcial. Ok, bien. Sin embargo, a pesar de que ustedes no tienen un empleo de 8 horas, cuentan ya como empleados. ¿Ok? Ya tienen ustedes un empleo. Incluso cuando se les hizo la pregunta de que si trabajan o tienen un empleo, ustedes levantaron la mano. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede con la tasa de desempleo? La tasa de desempleo no cuenta el número de horas que una persona está sin trabajar. ¿Ok? La tasa de desempleo cuenta a las personas que no cuentan con un empleo. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede o cuál es el punto? Vamos a decir que tú tienes un empleo de 4 horas diarias. ¿Ok? La realidad es que estás desempleado 4 horas y estás empleado 4 horas, ¿no? Porque el 100%, digamos que para que se considere, pues, que estás de tiempo completo son 8 horas, ¿verdad? Ok, entonces tú 4 horas estás empleado y 4 horas estás desempleado. Esa es la realidad, ¿ok? Sin embargo, la tasa de desempleo no considera esta situación de las 4 horas desempleadas. Si tú tienes un empleo por lo menos de 1 hora, entonces eres un empleado y no formas parte del porcentaje de desempleo. ¿Ok? Si aún así tú tuvieras un empleo de 1 hora diaria, la tasa de desempleo dice, tú sí tienes un empleo. Entonces no te puedo considerar desempleado. ¿Ok? Por esta cuestión, la tasa de desempleo no es una medida perfecta porque no contabiliza las horas que no tienes trabajo. ¿Ok? La tasa de desempleo no te dice, ok, tú eres desempleado 4 horas, tú eres desempleado 7 horas. No lo hace así. Simplemente dice quién sí y quién no tiene un empleo, ya sea de tiempo parcial o de tiempo completo. ¿Ok? Entonces, por ello, la tasa de desempleo no es una tasa o una medida 100% perfecta. ¿Ok? Eh, primero, porque excluye a la gente que está desalentada para buscar trabajo. Para que una persona sea considerada desempleada, debe de estar buscando trabajo, debe de querer trabajar. Por ejemplo, yo les hago una pregunta. Las amas de casa, levantamos la mano, ¿ok? ¿Quién considera que las amas de casa son desempleadas? Ok, vemos una manita levantada. Bien. ¿Quién considera entonces que las amas de casa son empleadas? Ya hay más manitas. Ok. La realidad es la siguiente. Las amas de casa no son ni empleadas ni desempleadas. ¿Ok? La tasa de desempleo o para poderte considerar desempleado, hay que considerar varios factores. Uno de ellos, obviamente, es que no tengas empleo, pero uno más importante es que quieras buscar un empleo o que busques un empleo que te pague, que sea remunerado. ¿Ok? Y aquí reside la principal diferencia. Todas las personas que no están buscando un empleo, que no buscan ser pagadas por el trabajo, no se pueden considerar desempleadas. Por ejemplo, las amas de casa no buscan trabajo, a pesar de que trabajan en casa, limpian, etcétera, 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 no son desempleadas, ¿ok? Ni tampoco son empleadas. ¿Por qué? Porque ese trabajo no genera al Producto Interno Bruto, no le abona al Producto Interno Bruto, no le estamos remunerando a la persona, ¿ok? Entonces, esta persona no busca trabajo, pero tampoco digamos que está sin hacer nada, ¿ok? Entonces, no es ni empleado ni desempleado, ¿ok? La medida o la tasa de desempleo contabiliza a todas aquellas personas que no cuentan con un empleo, pero que desean ser contratadas, ¿ok? Eso es importante. Desean ser contratadas o están en busca de un empleo, ¿ok? Y no lo tienen. Eso es lo principal para poderse considerar desempleado. Si cumples con esos requisitos, entonces la tasa de desempleo sí te considera como desempleado. ¿Ok? Número 2, la tasa de desempleo mide la gente desempleada
en lugar de las horas de trabajo desempleadas, que era lo que les comentaba. A pesar de que tú no tienes un trabajo de 8 horas, la tasa de desempleo dice, tú entonces sí tienes trabajo. Aún si tienes una hora pagada, sí tienes empleo y no te puedo considerar como parte de la tasa de desempleo. Solamente aquellas personas que no tengan trabajo ni siquiera una sola hora y que estén buscando trabajo, los voy a considerar como parte de los desempleados. ¿Qué es esto? Esto pudiera llegar a generar cierta confusión, porque si todos en el país tuviéramos empleo o se nos pagara por lo menos una hora, estaríamos diciendo que tenemos todos empleo, aún a sabiendas de que son 7 horas que no tengo chamba, son 7 horas que no estoy generando nada, son 7 horas que no me están pagando, 7 horas que no soy productivo, ¿ok? ¿Por qué es importante la tasa de desempleo? Porque la tasa de desempleo, número uno, es un índice que nos va a decir qué tan bien económicamente está el país. Número dos, es un índice que nos puede decir qué tan utilizados estamos siendo, ¿sí? Recuerden que para nosotros ser eficientes, tenemos que ocupar el 100% de los recursos, ¿verdad? Y así llegábamos a la frontera de posibilidades de producción. Así llegamos al PIB potencial, que es el potencial que tenemos todos para producir. Si nosotros solamente tenemos 4 horas de empleo, entonces estamos desperdiciando, entre comillas, ¿verdad? Estamos desperdiciando 4 horas adicionales en las que nosotros podríamos estar produciendo algo para el país. 4 horas en las que podríamos estar generando el Producto Interno Bruto, 4 horas que podríamos poder llegar a acercarnos al PIB potencial. Sin embargo, la tasa de desempleo dice o tienes empleo o no tienes empleo. Aún si tienes una hora de trabajo, sí tienes empleo. ¿Ok? Entonces, la tasa de desempleo no es una medida perfecta por dos razones. Las vuelvo a repetir. La primera razón es porque la tasa de desempleo excluye a las personas que no tienen empleo y que no buscan uno. Tal es el caso de las amas de casa. ¿Ok? Como ejemplo. La medida de tasa de desempleo no es perfecta por la segunda razón, porque solamente considera a las personas que no tienen ni una sola hora de trabajo. No considera las horas que no tienes chamba. ¿Ok? Como lo vimos acá con el ejemplo que les mostré, en el cual ustedes tienen un empleo de tiempo parcial, entonces la tasa de desempleo no los va a considerar desempleados. ¿Por qué? Porque por lo menos tendrán una hora de trabajo. ¿Ok? Así que esta medida no nos informa acerca del número de trabajadores de tiempo parcial que quieren trabajos de tiempo completo. O sea, si tú quisieras o si tú buscas chamba de tiempo completo y no la encuentras, no te podemos considerar como desempleado, porque por lo menos tienes un par de horas de trabajo. ¿Ok? Esta medida entonces no nos va a informar de las personas que quisieran tiempo completo, pero que solamente tienen tiempo parcial. ¿Ok? Preguntas acerca del empleo, perdón, del desempleo. No, ¿Quedó claro más o menos? sí. Bien. Perdón. Listo, vamos. Siguiente. ¿Por qué es un problema el desempleo? Las principales razones son las siguientes. Uno, es la pérdida de producción e ingresos y dos, es la pérdida de capital humano. ¿Por qué la pérdida de producción e ingresos un problema relacionado al desempleo? En otras palabras, el desempleo, cuando no tenemos, o más bien, cuando tenemos más desempleo, la tasa de desempleo es más alta, pues significa que hay menos gente productiva, ¿sí? Y al haber menos gente productiva, pues el país es menos productivo y con ello las familias tienen menos ingresos. ¿Ok? Me va a cambiar. La pérdida de un empleo provoca una pérdida inmediata de ingreso y de producción. En automático, en cuanto perdemos el empleo, ya nos vamos a quedar sin un ingreso, ¿sí? Sin la paga por nuestro trabajo y además vamos a disminuir la producción del país o por lo menos la producción de esta empresa. ¿Okay? Estas pérdidas son devastadoras para las personas que las soportan y convierten al desempleo en una situación aterradora en todo el mundo, ¿no? Sobre todo pues en las personas que ya tienen más responsabilidades. El seguro de desempleo que existe en algunos países ofrece cierta protección
pero no proporciona el mismo nivel de vida que se podría alcanzar si se tuviera un empleo. ¿Bien? ¿Cómo funciona el seguro de desempleo? El seguro de desempleo se supone que, o bueno, en algunos países, de las aportaciones que tú haces, digamos que tú trabajas y te pagan 100 pesos, y de los impuestos que pagas, digamos que 5 pesos se van al seguro de desempleo. Teóricamente, si tú te quedas si tú te quedas sin empleo, de esa alcancía que fuiste ahorrando, 5 pesos cada vez que te pagaron, ¿no? Tú puedes tomar esa alcancía para subsistir mientras encuentras un empleo. Pero obviamente esa alcancía se va a terminar eventualmente, entonces tendrás que encontrar un empleo. ¿Ok? Entonces, es un problema el desempleo porque, número uno, se pierde producción y se pierde ingresos. ¿Okay? ¿Cómo se pierde esto? A la hora que yo dejo de tener un empleo, yo dejo de ser productivo para el país y además mi familia pierde los ingresos que teníamos para subsistir. Y número dos, se pierde capital humano. El desempleo prolongado, o sea, si nosotros tenemos mucho tiempo de estar desempleados, de alguna manera nos vamos a sentir eh, frustrados, ¿no? Y eventualmente, si no logramos conseguir empleo, eventualmente nos vamos a rendir y vamos a decir, pues ya no voy a seguir buscando. ¿Por qué? Porque pues no hay empleo, ¿ok? Y normalmente cuando no hay empleo, migramos hacia otros lados, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado compañeros o amigos, o tal vez somos muy chicos para hacerlo, pero no tengo empleo aquí en Guadalajara, me voy a ir a Ciudad de México? No tengo empleo aquí en Guadalajara, me voy a ir a Playa del Carmen a trabajar, ¿no? Entonces, lo que sucede cuando no hay empleo en una población, se pierde el capital humano, se pierde ese recurso productivo y se migra a otro lado. Entonces, un problema eh, es que se pueden perder recursos, que se puede perder el capital humano. Los costos del desempleo se distribuyen de manera desigual, lo que convierte el desempleo en un problema tanto político como económico. ¿Por qué se vuelve un problema político? Porque no podemos retener a estas personas para poderles dar un empleo. ¿Okay? Entonces, el desempleo tiene dos problemas, o tiene dos principales problemas. Número uno, se pierde la producción y los ingresos de una familia. Y número dos, se puede perder capital humano si el desempleo es muy prolongado. Si no encontramos empleo, la gente va a tender a irse a otra región. ¿Okay? Y eso es pérdida de capital humano. Estamos perdiendo recursos que pudieran ser eh, productivos como el capital humano. ¿Va? Bien. La inflación, por otro lado, es lo siguiente. En microeconomía, nosotros habíamos estudiado los precios individuales de los artículos, ¿okay? Y veíamos tal cual un solo artículo, si subía o bajaba, etcétera, ¿no? Y entonces en la macroeconomía vamos a estudiar el precio promedio, es decir, el nivel de precios. No vamos a ver específicamente si las manzanas subieron, si las mandarinas subieron, si la gasolina subió. No, vamos a verlo como un todo, como un nivel de precios, ¿ok? Medimos el nivel de precios utilizando un número índice llamado índice de precios al consumidor o IPC. ¿Okay? Entonces, el IPC es el índice de precios al consumidor, que es prácticamente un promedio de los precios de los bienes de consumo más populares, vaya, ¿no? Como pueden ser la gasolina, la leche, el huevo, la tortilla, etcétera. ¿Okay? Entonces, vamos a utilizar el IPC como promedio y vamos a decir, en promedio subieron, en promedio se mantienen estables. ¿Ok? Aún si uno de estos productos se mantiene estable y los demás subieron, pues el promedio, cuando yo los sumo todos, voy a ver que el promedio del IPC, del índice de precios al consumidor, pues va a subir, ¿no? Entonces, en microeconomía veíamos el nivel de precios de cada uno de los productos individuales sueltos. En macroeconomía vamos a sumar todos los productos y vamos a decir, en general subieron o en general bajaron. A este promedio le vamos a llamar índice de precios al consumidor o IPC. El IPC nos dice cómo cambian mes con mes los precios promedios de los bienes comprados por una familia típica, que es
prácticamente la canasta básica, lo que compras diario, que la leche, que el huevo, las tortillas, creo que los cigarros siguen, no estoy seguro si siguen formando parte de la canasta básica, pero pues antes estaban. Y el nivel de precios puede subir o bajar o mantenerse estable, ¿no? Si el nivel de precios está subiendo, entonces tenemos una inflación, ¿no? Y ahí es donde ya viene el término de inflación. Cuando el nivel de precios de los productos comprados por una familia típica sube, entonces tenemos una inflación, ¿ok? Sin embargo, bueno, ahorita comento esto. La inflación es un proceso en el que los productos aumentan o el precio de los productos aumenta. Y medimos la tasa de inflación como un cambio porcentual de nivel de precios. ¿Ok? Vamos a decir que un producto cuesta 100 pesos, normal, y el próximo mes ya cuesta 110 pesos. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos el porcentaje, decimos, subió un 10%. O existe una inflación del 10%. ¿Ok? La inflación siempre se mide en porcentaje. ¿Ok? ¿Cuál fue el cambio? Fue del 10% en aumento. Entonces, decimos que hay una inflación del 10%. ¿Ah? Bien, ¿dudas acerca hasta aquí de la inflación? ¿No hay dudas o hay todo de dudas? No, todo bien. Todo bien, ¿va? Es algo que ya hemos trabajado. La tasa de inflación sube y baja en el transcurso de los años, pero rara vez se vuelve negativa. Puede existir que eventualmente o en algún punto de la historia los precios de los productos bajen, ¿no? El IPC baje, ¿no? Entonces podríamos decir que tenemos una inflación negativa o una deflación, ¿ok? Cuando tuviéramos una deflación, podríamos decir que el precio de los productos está bajando, ¿ok? O que los productos bajaron de precio. Cuando suceda eso, podríamos decir que hay una deflación, pero normalmente no sucede. La inflación no es predecible, no sabemos en cuánto va a subir o en cuánto va a bajar. Si esto fuera posible, entonces no sería un problema, porque si nosotros supiéramos cuánto va a costar el día de mañana el precio de la leche o el precio del huevo, pues seguramente haríamos o compraríamos desde hoy lo que vamos a consumir el día de mañana. Pero la inflación no es previsible. La inflación es imprevisible y hace que la economía se comporte un poco como en un casino en el que algunas personas ganan y unas personas pierden. ¿Ah? Entonces, la inflación no es previsible, con lo cual se convierte en un problema. El tipo de inflación más serio es el de hiperinflación, que es el que supera el 50% al mes. O sea, que el producto que hoy compraste en 100, el día de mañana ya está en 150, ¿no? Cuando tenemos ese tipo de inflaciones tan altas, les vamos a llamar hiperinflación, ¿ok? Normalmente, cuando existe este tipo de inflaciones tan altas, estas hiperinflaciones, a los trabajadores se les paga 2 veces al día. ¿Por qué? Porque no sabemos en cuánto va a costar el mismo producto al ratito, ¿no? Entonces, a las 12 del día se les paga para que vayan, salgan y compren, ¿sí? Porque si no lo hacen así, tal vez al final de la jornada el precio del producto ya subió y entonces no les va a ajustar el dinero. ¿Ok? Entonces, la inflación es una inflación que es del más del 50%, ¿no? Obviamente hemos tenido este tipo de inflaciones en América Latina. Durante la década de los 80s, América Latina se caracterizó por ese tipo de inflaciones, como Brasil y Argentina, y en menor medida el de México. Brasil y Argentina tuvieron inflaciones cercanas a los 3,000 anuales, 3,000% anual, mientras que México tuvo tasas superiores del 100%. Entonces, México hemos tenido este tipo de inflaciones en el cual empezaba el año costando un producto 100 pesos y terminábamos el año con el mismo producto, pero ahora costando 200 pesos. Entonces, eso es una superinflación. ¿Recuerdan lo que era déficit y superávit? No. No recuerdan lo que era déficit y superávit. Ah, qué caray. Decíamos pues que déficit y superávit público.
Si el gobierno recauda más impuestos de los que gasta, entonces tiene un superávit presupuestal del gobierno. ¿Qué es esto? Un superávit es cuando tenemos de más y un déficit es cuando tenemos menos o cuando nos falta, ¿ok? Un superávit gubernamental, entonces, o un superávit público, es cuando el gobierno tiene más dinero, digamos, del que necesita, ¿ok? Cuando el gobierno recauda impuestos, pues es para tener dinero para poderlos gastar en alumbrado público, en servicios públicos, en pavimento, en seguridad, etcétera, etcétera. Todo lo que el gobierno nos debe de proveer, ¿no? Entonces, ¿cómo va a hacer el gobierno para hacerse dinero? Pues lo va a hacer por medio del cobro de los impuestos. Cuando existe un superávit, entonces el gobierno está recaudando impuestos y le está sobrando un poco de dinero. Digamos que los puede meter en una cuenta de ahorros, ¿ok? Cuando entonces el gobierno no tiene suficiente dinero para pagar el alumbrado, el pavimentado, etcétera, etcétera, y se queda corto de dinero, o sea, gasta más, entonces tiene un déficit. ¿Okay? Si el gobierno gasta más de lo que recauda en impuestos, tiene un déficit presupuestal del gobierno. ¿Okay? Entonces, ahorita llevamos tres conceptos aprendidos. Acerca del desempleo, acerca de la inflación y el superávit y el déficit público. ¿Ok? Si el gobierno recauda más impuestos, entonces tendrá un superávit. Si el gobierno gasta más de lo que está recaudando, entonces tendrá un déficit. ¿Ok? Ahora, tenemos también, eso fue el superávit y el déficit público. Y tenemos también el superávit y déficit internacional. ¿Qué es esto? Cuando un país exporta, saca mercancía del país y se lo vende a un segundo país, vamos a decir a Estados Unidos, a China, a Colombia, etcétera. Les vendemos, vamos a decir que les vendemos maíz, ¿no? O les vendemos frijoles, lo que tú quieras. Cuando nosotros les vendemos al resto del mundo, el resto del mundo obviamente nos tiene que pagar, ¿no? Nos tiene que dar dinero. Bien. Cuando nosotros le compramos al resto del mundo, cuando nosotros importamos, ¿ok? Y le compramos ropa a España y le compramos juguetes a China y le compramos, digamos, leche a Estados Unidos, entonces nosotros estamos importando y tendremos entonces que pagarles, ¿ok? Si las exportaciones, que lo voy a poner por aquí, de todas maneras ahí está escrito. Si las exportaciones son mayores que las importaciones, entonces me van a pagar más de lo que yo les debo. ¿Ok? Si las exportaciones, ¿ok? Si lo que yo le vendo al mundo es mayor de lo que le compro, entonces me van a pagar más de lo que yo les debo. Si es así, entonces voy a tener un superávit internacional. ¿Por qué? Porque yo les estoy vendiendo más de lo que yo les estoy comprando a ellos. ¿Estamos de acuerdo? O más o menos. No, sí, todo bien. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Seguros? Porque viene en el quiz y en el examen, ¿eh? ¿Puedes repetirlo? Ok. Si las exportaciones son mayores que las importaciones, significa que yo les vendí más de lo que les compré. Entonces me van a pagar más de lo que yo les debo. Y eso va a ser un superávit. Vamos a decir que esto es México. Aquí lo vamos a poner. Esto es México. Más o menos así está México, ¿verdad? Las exportaciones es todo lo que yo le vendo al mundo. Y vamos a vender que les vendí frijol, les vendí maíz. ¿Qué más quieren que les vendamos? Les vendimos, ¿qué más? ¿Mande? ¿El arroz también es de aquí? ¿También es Les podemos de aquí vender de- arroz si queremos, ándale. También Petróleo. petróleo, Sobre también todo. ajá, sobre todo petróleo. Bueno, vamos a decir pues que entonces cada uno de estas flechitas
representa un millón de dólares, ¿no? Entonces, en total nosotros les vendimos o exportamos 2, 4, 5. 5 millones de dólares. ¿Sí? A su vez, nosotros pues también tenemos la necesidad de comprarles cosas, ¿no? Y vamos a suponer que nosotros les compramos, ¿qué te gusta que les compramos? La ropa se la compramos a España, ¿no? Porque nos encanta el Zara. Le compramos a China, les compramos los juguetes, que pues ya se viene la temporada navideña, ¿ah? Y les compramos a Estados Unidos chocolates, vamos a decir. ¿Ok? Cada uno de las flechitas, estas son las flechitas para adentro, ¿no? Porque fue lo que nosotros compramos, trajimos de afuera hacia adentro. Entonces, si cada una de las flechitas igual es de $1 millón de dólares, entonces nosotros compramos 3 millones, ¿verdad? De USD. Ok. Al final, entonces, al final del año, decimos, ok, yo vendí 5, o sea, me van a pagar 5 millones de dólares por la venta de estos artículos, menos, ¿sí? Menos los 3 millones que yo les compré a Estados Unidos, a China y a España, ¿no? Entonces voy a tener un saldo positivo de 2 millones, ¿ok? Si yo tengo un saldo positivo, si yo vendí más de lo que compré, ¿ok? Entonces voy a tener un superávit. ¿Te ha entendido el superávit internacional? Sí. Ok. Por otro lado, Sí, ahora sí. ahora sí. Por otro lado, entonces, tenemos el escenario número 2, ¿no? Otra vez tenemos aquí a México. Y nosotros entonces vamos a decir que les vendimos petróleo. Y este año solamente vendimos petróleo y maíz. Sin embargo, nosotros seguimos comprando ropa, seguimos comprando chocolates y seguimos comprando juguetes, ¿no? Entonces, cuando yo hago la matemática, yo les vendí 2 millones y les compré 3 millones al resto del mundo. ¿Ok? Aquí, entonces, cuando yo hago la matemática, yo digo, a mí, yo les vendí 2 millones menos 3 millones que les compré, entonces tendré un saldo negativo de 1 millón, ¿verdad? Porque les debo más de lo que ellos me deben, ¿no? Y entonces aquí, si la matemática me sale negativa, si yo compré más, si yo importé más, si yo traje más al país de afuera, ¿ok? Entonces tendré un déficit internacional. ¿Quedó más o menos claro? ¿Quedó claro? Sí. Sí, cuando yo importo, cuando yo le compro al resto del mundo más de lo que exporto, más de lo que les vendo, entonces tendré un déficit internacional. Voy a leer el texto que tenemos acá. Cuando importamos bienes y servicios del resto del mundo, nosotros tenemos que pagarlos a los extranjeros. Cuando importamos, cuando compramos. Cuando exportamos, cuando nosotros les vendemos al resto del mundo, entonces recibiremos el pago de los extranjeros y traeremos dinero al país. Si nuestras importaciones, si lo que yo compro excede a lo que yo vendo, entonces tendremos un déficit internacional. Entonces estamos en deuda con el resto del mundo. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí. ¿Y no hay un empate, profe? ¿Mandé? ¿Y no hay un punto medio de eso? Sí hay un punto medio. Sí hay un punto medio. Y eso se logra con la balanza de pagos. No sé si hemos escuchado eso de la balanza de pagos. La balanza de pagos, tal cual, es una balanza. Vamos a tener aquí el platito y otro platito. Y aquí más o menos se tienen que balancear. Estas son las importaciones, todo lo que yo compré. Y estas son las exportaciones, todo lo que yo vendí. ¿Ah? Si aquí digamos que yo tengo un cerrito, 2 cerritos, 3 cerritos, lo que yo importé, y aquí yo tengo solamente 2 cerritos, ¿no?
Esta obviamente va a estar más pesada, ¿no? Porque hay tres cerritos, ¿ok? Hay tres montoncitos. Y las exportaciones, hay solamente dos montoncitos, entonces voy a tener un déficit internacional, ¿estamos de acuerdo? Porque yo no le vendí lo suficiente, porque yo compré de más, ¿no? Si te fijas aquí, yo compré de más, tuve más importaciones, pero hay una cosa que se llama reservas internacionales, ¿ok? Y las reservas internacionales las vamos a sumar también aquí. Entonces, las exportaciones más las reservas internacionales nos van a ayudar a compensar esto y a tener un equilibrio en nuestra balanza, ¿ok? Esta se va a llamar balanza de pagos, ¿ok? Que la vamos a ver después, ¿ok? Pero si hay un equilibrio. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con esto que se llama reservas internacionales, ¿ok? Normalmente, la realidad es que normalmente nosotros le compramos más al mundo de lo que le podemos vender, ¿ok? Normalmente vamos a tener un déficit internacional. Normalmente nosotros estamos en deuda con el mundo, ¿no? Normalmente nosotros compramos más productos a China, más productos a Europa, más productos a Estados Unidos de lo que nosotros les podemos vender, ¿ok? Entonces vamos a estar normalmente en déficit internacional. Sin embargo, hay algo que se llama reservas internacionales que nos va a ayudar a equilibrar esta balanza, que nos va a ayudar a equilibrar estos cerritos para que sean el mismo monto o el mismo número de cerritos, ¿ok? Eso pues, como, gracias por la pregunta y así es más o menos como se manejaría. Más adelante lo vamos a ver. Desafíos e instrumentos de la política macroeconómica. Actualmente, los 5 desafíos ampliamente aceptados de la política macroeconómica son fomentar el crecimiento económico, estabilizar el ciclo económico, reducir el desempleo, mantener la inflación baja y reducir los déficits públicos e internacionales. Y prácticamente esa es la agenda política de cualquier, político, ¿no? Que se postule. Normalmente cuando alguien sale a campaña, normalmente cuando vamos a tener elecciones, pues ellos se van y se paran en un podio y empiezan a decir, yo les prometo y yo les prometo, y cuando yo sea presidente, y cuando yo sea gobernador, y empiezan a sacar un montón de promesas. Generalmente, todas esas promesas están aquí en estos 5 puntos. Normalmente siempre dicen, yo te prometo más crecimiento económico. Aquí está. Yo te prometo tener mayores empleos. Y aquí está. Yo te prometo que los precios de los productos, que el precio de la gasolina no va a subir, va a bajar. Y aquí está. Yo te prometo que vamos a ser más importantes económicamente mundialmente, ¿no? Vamos a mandarles más productos al mundo entero. Y aquí está, ¿no? Y todo eso, pues, va a dar una estabilidad económica al país. Y aquí está, ¿no? Entonces, normalmente, o los desafíos que tienen los presidentes municipales, todos normalmente tocan estos 5 puntos de la macroeconomía, ¿no? Generalmente nos prometen todos los beneficios que nos pudiera dar una buena administración en cuanto a recursos macroeconómicos, que son fomentar el crecimiento económico, estabilizar la economía, reducir el desempleo, tener más empleos, que todos tengamos un empleo, mantener los precios estables, o sea, mantener una inflación baja, ¿no? Reducir los déficits públicos e internacionales, o sea, que el gobierno no se gaste más de lo que puede recaudar y que además hagamos más exportaciones que importaciones, que que les vendamos más al mundo y que no les compremos tanto, ¿ok? Esta es la agenda política que normalmente todos los candidatos traen, ¿ok? Esos son los desafíos e instrumentos de la política macroeconómica, ¿ok? Bien. ¿Cómo Profe, vamos a llegar? Ajá, ¿le puede dar poquito para atrás? está. Sí, por favor. Déjeme tomar la foto. Ok. De todas maneras, ya está en la plataforma, ¿eh? Ya está activa en la plataforma. Profe, yo tengo una duda. Y por ejemplo, ¿no se cumple con todo esto por alguna razón en especial o porque simplemente no ponen
algo de su parte como para hacer que se cumpla o para hacer que suceda, Es un pues. poco de ambas, es un poco de ambas. La realidad es que hay muchos intereses, tanto económicos y políticos, en cada uno de estas, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, voy a reducir el déficit público, o sea, ya el gobierno ya no se va a gastar tanto como puede recaudar. Bueno, pues para recaudar hay que aumentar los impuestos, ¿no? Y así, pues yo ya no me gasto tanto, ¿sí? Más bien, así puedo seguir gastando, pero seguir teniendo suficiente dinero, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo subo los impuestos? Obviamente nos vamos a ir para atrás todos y nos vamos a parar de pestañas, ¿no? Vamos a decir, oye, ¿por qué me suben los impuestos? ¿No? Entonces el gobierno va a decir, pero pues si subo los impuestos así ya no estoy endeudado. No, pues entonces no me los subas, endeúdate, ¿no? Entonces, o sea, hay muchos factores, ¿sí? Si yo te digo, vamos a mantener la inflación, vamos a dejar, vamos a mantener los productos. Pues, ¿cómo puedo mantener los productos? Pues que los productores saquen más producto. Sí, bueno, si yo no subo los productos, me van a hacer los productores. Si yo no obtengo más ganancia, pues ya mejor no le entro, ¿no? Y a la hora que ya no le entre, ya no produzco, y si ya no produzco, pues va a haber menos productos disponibles, y por oferta y demanda, solito el producto va a subir. Entonces, sí hay mucho, o sea, sí la tienen difícil. No creas que ser político y gobernante es cosa sencilla, porque tienen que lidiar con muchos intereses, tanto políticos como económicos. Pero ellos tienen dos herramientas que están bien padres, ¿no? Una de ellas es la política fiscal y la otra es la política monetaria, ¿ok? Con estas dos políticas, ellos pueden o pudieran ayudarse a resolver los 5 puntos previos, ¿ok? La política fiscal y la política monetaria. La política fiscal es prácticamente cómo nos van a cobrar los impuestos, ¿ok? Aquí en la política fiscal se trata precisamente del fisco, precisamente de los impuestos, ¿ok? Entonces, de política fiscal es cuánto les voy a cobrar del impuesto a la renta. Por ejemplo, el ISR, ¿no? Que por ahí los contadores seguramente están medio familiarizados. ¿Cuánto les voy a cobrar de IVA? ¿No? IVA. ¿Cuánto les voy a cobrar de la tenencia de autos nuevos? ¿Cuánto les voy a cobrar de esto? ¿Cuánto les voy a cobrar? ¿Cuánto voy a recaudar? Etcétera, etcétera. Entonces, la política fiscal va a decir cómo el gobierno va a recaudar impuestos, cómo el gobierno se va a hacer de dinero, a poderlo gastar en alumbrado, en escuelas, en agua, etcétera, etcétera. Entonces, cómo va a recaudar el dinero? Y por otro lado, tiene la política monetaria. ¿Okay? Y la política monetaria es en qué se los va a gastar. Si vamos a invertir en escuelas, si vamos a invertir en alumbrado público, si vamos a invertir en esto, en aquello, etcétera, ¿no? Entonces, la política fiscal es cómo va a recaudar los impuestos y la política monetaria es cómo los va otra vez a reinvertir en el pueblo. ¿Ok? Teóricamente, cuando nosotros nos cobran impuestos, pues es para que ese dinero se invierta en que yo tenga alumbrado público, de que exista una escuela cerca de mi casa, de que pase la patrulla y me dé seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, la política fiscal es cómo va a recaudar los impuestos y la política monetaria es cómo los va a gastar. ¿Ok? Y con estas dos políticas, con estos dos instrumentos, teóricamente pudiéramos ayudar a resolver los 5 puntos anteriores, que es estabilidad económica, reducir el déficit, tanto público como internacional, reducir el desempleo, reducir la inflación, etcétera, ¿no? Entonces, con estas dos herramientas, teóricamente, podríamos nosotros resolver aquellos problemas, ¿no? Teóricamente, pero pues, la realidad es que es un poquito más complicado que solo eso. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, esto es política fiscal, que es prácticamente, ya lo comentamos, es los impuestos, ¿no? Esta es, pues prácticamente eso, es cómo recauda los impuestos y la política monetaria es cómo los va a gastar. El principal objetivo es mantener la inflación baja, el principal objetivo de la política monetaria es mantener la inflación baja,
bajo el control, o sea, perdón, bajo control, suaviza el ciclo económico, ¿no? Recortando las tasas de interés, inyectando dinero a la economía, ¿no? Entonces es prácticamente la política monetaria, cómo vamos a invertir ese dinero y cómo lo va a hacer también, pues por medio de tasas de interés bajas, inyectando dinero, o sea, imprimiendo más billetes, ¿no? A la economía. Entonces, eso es política fiscal y política monetaria. ¿Dudas, preguntas acerca de la política fiscal y monetaria? La monetaria, dime que cómo se gasta y la fiscal, ¿cómo? ¿Cómo recauda los impuestos o cómo recauda el dinero que se va a gastar? ¿Cómo ven? ¿Fácil, difícil? No, ¿Todo fácil? pues ya como como que cuando le vas agarrando la onda ya se te hace un poquito más fácil, ¿no? Bueno, al menos con... Bueno, tenemos examen rápido, traíamos otro tema, pero ya no nos va a dar chance en 10 minutos de verlo, así que nos vamos a quedar solamente con este tema, ¿ok? Ok, voy a ir a la plataforma. Ah, ¿qué dice? Voy a ir a la plataforma, Moodle, todos por favor acompáñenme a la plataforma. Vamos a la plataforma. Ok. Bueno, ahorita, ¿cuáles son las actividades que tenemos para esta semana? Ok, ustedes ya tienen activa este recurso que es empleo, superávit e inflación. Ok, teóricamente íbamos a ver también el de la medición del PIB, pero ya no lo vamos a alcanzar. ¿Qué quiere decir esto? Que para el examen que tenemos la próxima semana, el viernes, solamente vamos a tomar estas dos presentaciones, desafortunadamente. ¿Okay? Entonces, en el examen va a venir estudio de la macro, estudio del empleo y la inflación y superávit, que es lo que vimos hoy, que es la inflación, el desempleo, política fiscal, política monetaria, déficit presupuestal o déficit del gobierno y déficit internacional, ¿no? Que es más o menos los conceptos que vimos el día de hoy. También está activo para hacerlo ya en 10 minutos más, en 5 minutos más, perdón. Este quiz, perdóname. Vamos a los quizzes. También tenemos entonces activo ya que es de empleo, inflación y superávit. Y les voy a dejar, ahorita voy a activar otro que va a ser del estudio de la macro. Otra vez. Que vamos a hacer otro de estudio de la macro. ¿Por qué? Porque si nada más tenemos dos quizzes, cada uno de ellos vale como 12 puntos. ¿Qué significa? Que si tú ya contestaste, perdón, que si tú perdiste o que se te fue mal, pues automáticamente perdiste ya 12 puntos. Entonces, para equilibrarlo, si metemos un tercer quiz, cada uno de ellos pues va a valer como 7 puntos. Entonces, entre más quizzes tengamos, menos perdemos, digamos, a la hora que sumemos los quizzes. Ok, entonces voy a activar ahorita uno que sea igualito o muy parecido a este de la macroeconomía y vamos a tener chance de contestarlo desde ahorita a las 8:30 hasta la 1:30 de la tarde. Ok, para que le avisen a todos sus compañeros que no pudieron conectarse ahora mismo, que vamos a tener hoy dos quizzes, el de empleo, inflación y superávit y otro sobre macroeconomía. Ok, sobre la macroeconomía. De tarea. De tarea tenemos que entregar, de aquí a 5 días, como por ahí del 29, el mapa conceptual de empleo, inflación y superávit. Pues ya no. Y nada más van a ser 2 tareas. Entonces, ojo con eso. ¿Vale? Igual, como nada más vamos a tener 2 tareas, pues cada una de ellas vale como 10 puntos. ¿Ok? Entonces, no se olviden de realizar este mapa conceptual para que no pierdan muchos puntos. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? No, solamente, pues sí, los quiz dijo que hasta la 1, ¿verdad? Nada más. Ajá, los quiz vamos a tener hasta la 1 de la tarde para contestarlos. 1:30. Ok. ¿Sale? Ok. Y la próxima semana tenemos nuestro examen parcial número 2. Qué emocionante, ya casi se nos está acabando el cuatrimestre.
Y nos vamos ya próximamente, ¿va? A partir del día, que es como 5 de noviembre, nos vemos presencial. Sí, el 5. El 5 precisamente. Ok. Mira, qué fabuloso. Pues vamos a empezar nuestro Ahora segundo sí a las parcial. 7. Ay, a las 7 de la mañana, cállate. Pero bueno, a ver cómo le hacemos para despertarnos. Pero bueno, supongo que la primera sesión va a ser como divertida y así, porque vamos a traer como el rush y todo, o sea, como que sí nos va a levantar, es la emoción de vernos, pero la segunda, ay Dios, a ver cómo nos va, a ver si logramos Ahí también llegar a podemos tiempo. tener la cámara apagada. No, imagínate, no, nos vamos en pijama, Por favor. ¿no? En fin, pues muchísimas gracias a todos por conectarse. Les deseo muy buen fin de semana. Estudien para sus exámenes. Échenle ganas en la próxima semana de exámenes. ¿Qué más? Pues se divierten el fin de semana y nos vemos próximamente. Ahorita mismo les activo el segundo quiz de Mac. ¿Vale? Gracias, profe. Gracias a Adiós. ustedes. Hasta luego. Gracias. Bye. Ay, profe. Feliz Bye. fin. Igualmente.